Bueno, familia, quiero compartirles una perla que el Señor esta madrugada me daba. Para los que estamos ahí, saben que el celular se me descargó, entonces no pude como seguirles hablando más. Una perla en cuanto en la misma línea que íbamos esta madrugada. Lucía puso algo y lo hemos compartido y hablado, sí, por mucho tiempo, pero saben que él cada día renueva y nos enseña. Y él esta madrugada me enseñaba algo más. Entonces, Lucy puso que él nos adoptó, ¿sí? Que fuimos adoptados. Bueno, el Señor me decía esta madrugada, eh, el, que, el que es adoptado no es hijo del padre, fue adoptado, pero no tiene el ADN del padre, ¿sí? Por ende es una labor muy linda, la gente que adopta. Pero el que es un hijo adoptado, hablemos terrenalmente, él no tiene el ADN de ese padre, de esa madre, ¿sí? No, él puede tener características y similitudes porque lo criaron, lo educaron, pero no es legítimamente un hijo porque no tiene su sangre, porque no tiene su ADN. Entonces yo quedé esa madrugada que como que, ¿cómo, Señor? Y yo, ay, Dios mío, tantas veces pues hemos dicho eso, hemos adorado, ¿sí? Con eso. Me dijo, no, eso era que lo corrijan ya, y sean entendidos y tengan profundidad esta palabra. No digan más que fueron adoptados, porque el que es adoptado no tiene el ADN del padre, no es legítimamente hijo, ¿sí? Por ende, los que están adoptados dicen que la sangre los jala, es tan fuerte que el que es adoptado, aunque lleva una muy buena familia, lo tenga todo, él quiere saber sus orígenes, él quiere buscar sus padres verdaderos, ¿sí? Eso lo jala a él tan fuerte porque la sangre jala. Y mire lo que dice Romanos capítulo 8, y vamos a mirar desde el 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu, ¿sí? Y aquí está hablando del Espíritu Santo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es muy fuerte porque está hablando del Espíritu Santo. Dice, y si por el Espíritu hacéis morir. O sea, hacemos morir las obras de la carne, dice, viviréis. Dice, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, escuche, esto dice, son hijos de Dios. El Espíritu Santo me decía esa madrugada que este versículo está mal interpretado, ¿sí? Saben que hay palabras, Reina Valera, que tienen una mala traducción. Me decía, este versículo está mal interpretado porque hay una gran diferencia en ser hijo legítimo a ser hijo adoptado, y el hijo adoptado no tiene los privilegios del hijo legítimo porque no tiene el ADN, no posee la genética, el ADN de sus padres. Lo adoptaron, lo acogieron, le dieron un apellido, pero legítimamente no viene a ser hijo. Y yo quiero que usted coja una nueva versión internacional, si la tiene por favor a la mano, ¿sí? Yo la tengo y lo voy a leer en esa nueva versión. Voy a terminar de leerles en Reina Valera primero. Vamos a mirar versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de qué, dice, de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, ¿sí? Saben que las palabras en hebreo y en griego cambian mucho, ya, su terminología cambia demasiado, mucho. Y vamos a mirar en Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional del versículo 14 dice, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios, ¿sí? Los hijos que, como nos enseñó el Espíritu Santo esta madrugada, los que tenemos la sangre, el ADN del Padre, ¿sí? Los que tenemos el ADN, nos dejamos guiar por Él, obedecemos a Él. Dice, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido, recuerde que cuando habla de espíritu con E mayúscula se refiere a Espíritu Santo, sino que el espíritu que han recibido, dice, los hace hijos. Aquí dice, los hace hijos, ¿sí? Y el versículo 14 en Reina Valera dice lo mismo. Estos son hijos,
¿sí? Versículo 15. El espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Aquí en nueva versión. Por el espíritu debemos gritar, querido Padre. En Reina Valera dice, Abba Padre. Y dice versículo 16. Por eso cuando usted, en Reina Valera, muy bueno que usted aprenda a buscar el significado en el griego, en el hebreo, en el arameo, ¿sí? Mire versículo 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Se da cuenta que está hablando del Espíritu Santo. Ahora aquí en este versículo habla del Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. El Espíritu de Dios con E mayúscula, el Espíritu de nosotros con E minúscula, para los que no sabían esto. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Dice, de que somos hijos de Dios. Dice, de que somos. Aquí lo estoy leyendo en Reina Valera. Dice, de que somos hijos de Dios. Dice que somos. El adoptado no es hijo. El adoptado fue acogido como hijo. Entonces muy diferente es que a ti te acojan como hijo a tú decir, yo soy hijo legítimo, ¿sí? Es que yo soy hijo legítimo de Julano de tal y Julana de tal. No, a mí me acogieron como hijo. Por eso cuando un hijo se da cuenta de que es adoptado, es tan duro, o sea, le es tan duro, le duele tanto, porque en su interior esos hijos cuando crecen y le dicen es que eres un hijo adoptado, ¿sí? O toda su vida lo supo, es una marca en ellos. Una gran marca, porque en su interior y en lo profundo de su ser, ellos saben que no son legítimos, que no nacieron de esos padres, ¿sí? Sino que lo acogieron, lo hicieron hijo, escúcheme, lo hicieron, ¿sí? O sea, lo hicieron hijo. En cambio, escúcheme bien esto que el Señor nos está enseñando ahora mismo. Lo hicieron hijo, o sea, lo acogieron y lo hicieron, sí, hijo, sí, lo acogieron como su hijo. En cambio, cuando tú y yo tuvimos nuestros hijos, ellos nacieron siendo hijos, o sea, ellos nacieron siendo hijos, tú no tuviste que hacerle hijo. La gente que adopta tiene que trabajar con estos bebés o estos niños para hacerles hijos, y más cuando los adoptan grande es mucho mayor el dilema, porque tienen que empezar un trabajo de preparación, un trabajo psicológico, ¿sí? Dar un tiempo, esperar a que el niño se acople, que tengan afinidad, una buena relación, y que por último ese niño o esa niña termine diciéndole papá o mamá, oiga, termine diciéndole. En cambio, los hijos que nacen son nacidos, ¿sí? De nuestro vientre, ellos ya nacen siendo hijos. Por eso las primeras palabras que balbucean son papá o mamá, ¿sí? Si tu hijo dijo, pero balbucean, o sea, no tienes que enseñarle a tu hijo a decir, diga papá, diga mamá, no, el niño lo suelta, porque el niño nace hijo, no nace para ser un hijo, sino que nace siendo ya hijo, porque es un hijo legítimo. Dios mío, yo creo que como que aquí nos van a llevar hoy también en esta escuela. Él es así, él nos sorprende, por eso le dije que hoy le iba a compartir de lo que él me siguió entregando esa madrugada y lo más que nos termine de compartir en este tiempo. Entonces me pareció muy, muy tremendo, mucho, porque cuando esta madrugada él me decía eso, diles que se corrijan. Diles que no vuelvan a decir que son hijos adoptados. Diles que no vuelvan a decir eso, que ellos son hijos adoptados, ¿sí? Y dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, dice de que somos, no de que seremos, sino de que somos. No, mire o sea, esto tan poderoso, dice de que somos, no de que vamos a ser. El que es adoptado busca ser, o sea, busca ser hijo. Versículo 16 en la nueva versión dice, el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu. Escúchenme lo que dice la nueva versión, me gusta poder tener las dos versiones en la mano. Versículo 16 en la nueva versión internacional dice, el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura, escucha, le asegura que somos hijos de Dios. Y mira, muy poderoso, porque la Reina Valera dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, dice de que somos hijos, dice de que somos, no de que seremos, ¿sí? No de que nos volveremos hijos, sino de que somos hijos, o sea, somos hijos, ¿sí? O sea, somos, lo que te puse ahorita de ejemplo, una mamá
y una mamá y un papá que concibieron un hijo, que están embarazados cuando su hijo nace, tanto ellos como ese bebé saben inmediatamente que ese es su hijo y que ellos son sus padres, ¿sí? No tienen que buscar cómo trabajar para hacer que ese niño les acepte como padres, ¿sí? O ellos aceptar ese niño como hijo, ¿sí? Y la versión internacional dice que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, le habla a nuestro espíritu. Yo no sé si tú tienes esa convicción, ¿sí? Yo no sé si el Espíritu Santo ya le habló a tu espíritu. Dice que el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu, dice, y le asegura que somos hijos. Dice, le asegura que somos hijos. Él nos asegura, nos da garantía que somos hijos. Lo que aprendimos la semana pasada, los que son aprobados por el Padre. ¿A quién aprueba el Padre? A hijos. Los hijos que son aprobados por el Padre, los aprobados por el Padre, tienen sello de garantía. Tienen sello de garantía y el diablo no puede retenerlos, ¿sí? O sea, tenemos la seguridad. El Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu y nos da la seguridad y la convicción de que somos, no de que seremos. ¿Usted cuántos conocen el pueblo de Dios? Aún todavía algunos en casa de Unamis que pelean con eso, que el menosprecio, que el rechazo, que el abandono, que la mayoría llegamos con un faltante de papá, con un problema de papá impresionante, con un problema de identidad terrible. Aún nuestros hijos, un problema de identidad espantoso, ¿sí? Que muchos no tienen esa relación con papá Dios porque no se creen hijos, ¿sí? Porque no saben que son hijos, porque están trabajando en eso, porque vienen esclavos del pecado, ¿sí? Porque vienen con un espíritu limosnero, ¿sí? Porque vienen apenas para hacer acoples, vienen apenas como para hacer empalmes. Pero hay algo muy poderoso, aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, que ha sido limpiado con la sangre del Cordero, que después de haber pecado tanto viene, ¿sí? Y viene tan profunda revelación y sabe que hay uno que murió por él en la cruz del Calvario, que le limpió, que le libró, ¿sí? Inmediatamente esa sangre limpia todo tu ADN de maldición, todo tu ADN de pecado. Inmediatamente tu ADN de maldición y tu ADN de pecado es cambiado por el ADN, de Jesucristo, por el ADN del Padre, y te constituyes hijo de inmediato. No tienes que buscar a que el Padre te adopte. Él me decía eso esta madrugada: hija, diles que no digan más eso, que no digan que yo los adopté, porque muchas veces ustedes y en muchos lugares cantan alabanzas y hablan y dicen que yo les adopté. Y él me decía: yo no adopto a nadie, yo no soy padre de adoptar a nadie, yo no adopto. Eso lo hace el hombre en la tierra, pero yo no adopto hijos. Yo tengo hijos genuinos, yo tengo hijos verdaderos. Mi hijo unigénito es Jesucristo, y por ese hijo ustedes son parte de esta familia. Ustedes se constituyen, ustedes son mis hijos también. O sea, ustedes ya son mis hijos. Ustedes ya son mis hijos. Yo no soy padre de adoptar. Yo no estoy adoptando hijos. Yo no busco adoptar, porque hay una diferencia entre tener un hijo y ser un hijo legítimo, a tener un hijo legítimo a buscar adoptar, ¿sí? El que adopta, él busca adoptar. Miren la diferencia. El padre o la madre que adopta busca un hijo que adoptar. Entonces busca un hijo con ciertas características, busca un hijo que tenga, un niño o una niña que tenga esta edad, ¿sí? Que sea morenito, ¿no? Que sea monito, que sea así. Ellos tienen la libertad de elegir. Van a muchos lugares. Ah, les pareció esta, no nos gusta. Este sí, no, tampoco nos gusta. Sí. Entonces ellos sí eligen a quién adoptar. Sí, ellos eligen a quién van a adoptar, ¿sí? Pero en cambio, el papá y la mamá que conciben un hijo real y verdadero, ¿sí? Ellos no buscan cómo va a ser su hijo. Ciertamente van a ser sorprendidos a la hora de su nacimiento y se van a dar cuenta que ese hijo que nació no solamente tiene el ADN y la genética de esos padres, sino esos rasgos físicos tan particulares, ¿sí? Y los hijos que son nacidos del vientre, ellos no eligieron a esos padres, ¿sí? Ellos no eligen a esos padres. En cambio, el que es adoptado es muy fuerte, porque el que es adoptado, el padre busca a quién adoptar, y ese hijo en él está
si dejarse adoptar o quedarse ahí. Muchos en el tiempo, ya en el transcurso del tiempo, cuando crecen, salen y se van, porque se dan cuenta que no, que esa no era su familia, su entorno, que ellos tenían otra familia, otros padres, y tienen la libertad porque fueron adoptados, porque no son legítimos. Entonces, el Espíritu de Dios nos dice en esta noche, yo no ando buscando adoptar hijos, ¿sí? No, yo no ando buscando adoptar hijos, no, en absoluto. Ciertamente yo soy el padre de mis hijos, el padre para sanar, vendar, liberar las heridas de mis hijos, sí, para mostrarles mi amor, sí, ese amor glorioso, ese amor verdadero, ese amor puro, ese amor santo. Sé que muchos de ustedes, como me pasó a mí, no vivieron la experiencia de unos buenos padres, de una buena familia, de tener un buen papá, que nacieron con ese amor tan profundo de padre, sí, con ese amor tan particular, tan especial, sí, no, que tuvieron esa falencia y ese vacío. Y esta madrugada el Señor me respondía a una pregunta, una inquietud que yo tenía, muy fuerte. Y el Señor me decía, ¿sabes por qué no sientes esa ausencia de tu papá terrenal, que ya murió, sí? Aún de tu madre terrenal, ¿por qué no sientes como esa ausencia, como ese vacío, como esa cosa? ¿Por qué? Porque ellos son tus padres terrenales. Pero Él me decía esta madrugada, que fue un tiempo muy bello, con Él me decía, en cambio yo soy tu Padre total, completo y absoluto, el Padre de los cielos, sí, el Padre que es tu papá en todo tiempo, en toda situación, en todo momento, ¿sí? El Padre, tu Padre desde antes que nacieras. Yo decía, Dios mío, qué bello, el que lo llena en todo y por todo en tu vida. Por eso tú no sientes ni ese vacío, ni esa ausencia, porque yo le decía al Señor eso, le decía, Señor, yo le preguntaba y le hablaba al Señor. Sabemos que cuando un ser querido parte es doloroso, y más si se trata de un papá o una mamá. Pues yo le decía, Señor, yo me volví indolente, yo soy indiferente, o a mí qué me pasa. ¿Por qué? Porque si me preguntan, ¿te dolió la muerte de tu padre? A mí nunca me dolió la muerte de mi padre. Esta hora que yo no he derramado una lágrima porque mi papá murió, ¿sí? Pero él me aclaraba por qué. Pero por una razón. No porque yo sea indolente, no. Yo derramé mi corazón y lloraba era de gozo, de felicidad, de la gran victoria, de que mi padre se salvó, de que partió a los cielos, de que el Satanás no pudo salirse con la suya. Pero yo soy una paz plena y absoluta, a diferencia de mi hermano y de Lala, que han llorado tanto, que han luchado, que han peleado, que el vacío, que mi papá, que lloran, que una cosa, que yo decía, Señor, en cambio yo no, nada, ¿sí? Y lo mismo con mi mamá, yo me ponía a pensar, bueno, y me ponía a mirar algo y dice, Señor, tan lindo el amor de Oleiva para con sus padres, o el amor que los padres le ofrecieron a Oleiva, ¿sí? Y yo decía, qué tan especial los padres que ella tuvo, y tan fuerte lo que está viviendo en este momento. Entonces yo me ponía a pensar si en este momento estuviera en la posición que está Oleiva, que está en una posición de, o si su madre se sana, o si su madre parte con el Señor, ¿qué pasaría? Y yo le decía, Señor, igual que con mi papá, es una paz absoluta, no sentiría como ese vacío, no sentiría como esa ausencia, no, o sea, no, Señor, ya, Señor, yo me olvidé o qué me pasó. Y él me decía, no es eso, o sea, no es eso, sino porque conociste a tu Padre real y verdadero, total, completo y absoluto, el que es perfecto, el que lo llena en un todo y por todo, ¿sí? En el que no encuentras falencias y errores. Y es tan extraordinario, iglesia, cuando usted como hijo de Dios permite que ese Padre amoroso venga y llene sus vacíos, ¿sí? Y tome control de su vida y sea su papá. Usted está saciado, satisfecho, completo, seguro. Usted camina seguro, confiado, porque sabe que Él es su papá, que a diferencia de los padres de la tierra nunca le va a abandonar, nunca le va a ser infiel, nunca le va a maltratar, ¿sí? O sea, es tan bello que usted no solamente tenga revelación de la sangre, sino de su padre, de su padre, de su papá, del que es su papá. Y usted ya deje de decir, algún día seré hijo. No, usted es hijo. O sea, usted es hijo. Simplemente deje que el Padre le vuelva. Déjese sorprender, déjese amar, deje llenar ese vacío. Pero ¿cuándo pasa eso? Con la sangre de Jesús. Cuando tenemos revelación de la sangre de Jesús y la sangre de Jesús cumple ese propósito, ese impacto en nuestras vidas, ¿sí? Ya somos hijos. Dice, ya somos hijos. No vamos a trabajar para ser hijos. Ya somos hijos. Así que si tú quieres ser hijo, escuche, no constituirte hijo,
Los adoptados son los que tienen que buscar constituirse en hijos, algún día ser hijos, ¿sí? Algún día llegar a esa fuerte empatía de padres e hijos, los que son adoptados. Pero si tú quieres conocer esa identidad de hijo, eso empieza por la sangre de Jesús. Sin la sangre de Jesús, esto es una pelea absoluta. Eres un religioso, no eres capaz. Yo conozco a muchos cristianos que no son capaces de referirse a Dios como papá, sino Dios, y no los conoce en la oración. Uno sabe por la oración de que no tienen una relación de hijo y padre, de padre e hijo. Uno conoce por la oración que hacen, que son religiosos, que son temerosos, que no tienen confianza con el papá, que no saben intimar con el padre como lo hizo Jesús, porque esa relación inicia en la sangre de Jesucristo, porque esa relación inició y partió en el sacrificio de la cruz. Jesucristo en la cruz del Calvario nos cambió nuestra condición de esclavos, ¿sí? Para darnos identidad de hijos. Cambió nuestra condición de esclavos para darnos identidad de hijo. Y Jesús en la cruz del Calvario nos abrió el camino y el acceso hacia el Padre. Dice que Él es el camino al Padre. Entonces por Jesús no tendríamos camino al Padre, solo por Él tenemos camino al Padre. Cuando tú descubres esto y eres impactado con esto, ve a iglesia. Mejor dicho, no hay pecado que pueda entronarse en su vida, no hay situación, no hay nada, porque sabe que tiene un papá. Pero los que conocen a Dios se la pasan saltando de congregación en congregación, buscando allí, buscando allá, tienen espíritu limosnero. El que es esclavo tiene un espíritu limosnero, ¿sí? No es hijo, él no es hijo, él es pobrecito, él es lastimero, él vive menospreciado, bajo el rechazo, bajo la lástima, bajo el pesar. No, es que Dios, y es que no, es que yo tengo mucho miedo de Dios, de un juicio de Dios, y es que Dios, y uno sabe que no tiene una relación con papá, ni siquiera son capaces de decirle papá, sí, les cuesta, son todos fruncidos, son todos duros, sí, no tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque todavía están bajo esclavitud, porque no han recibido el poder de la sangre, porque la sangre, su sangre todavía no ha sido cambiada por la sangre de Jesucristo para hacerte hijo, hijo legítimo. Ahora mire lo que dice versículo 17. Bueno, y escucha algo más. El que va a adoptar, muy fuerte, porque por eso era que si yo me reargudía esta madrugada me decía, no vuelvan a decir eso. No vuelvan a decir eso porque en parte se constituye una ofensa. Porque el que adopta, sí, el que adopta uno, él tiene que escoger y tiene que pagar, ¿sí? Y tiene que hacerse padre del hijo rechazado y abandonado, que los padres legítimos abandonaron, ¿sí? Y hay dinero de por medio, por ende la adopción de un hijo, de una persona, de un niño terrenalmente es muy costosa, es demasiado costosa. O sea, para adoptar tienen que ser personas con muchos recursos porque es demasiado costosa y es otro negocio se volvió esto, ¿sí? En cambio tú y yo, mientras que el hombre adopta con dinero, tú y yo fuimos comprados a precio de sangre, no a precio de plata, sino a precio de sangre. A ti y a mí nos compraron a precio de sangre y hay una diferencia. Esos padres que adoptan buscan llenar un vacío. O sea, es más, los padres que todavía no son padres, o sea, ni siquiera son padres, o sea, ellos buscan adoptar un niño o una niña para llenar un vacío, para una falencia, por una necesidad, porque quieren ofrecerle un hogar, porque quieren ofrecerle amor y tener la experiencia de ser padres. No los estoy juzgando, sí, Qué bonito esto, que los que no tienen hijos adopten y adopten niños que no les dieron la oportunidad, ¿sí? Pero estamos mirando la gran diferencia en nuestro Padre Celestial, ¿sí? En cambio, nuestro Padre Celestial, Él no nos hizo sus hijos para llenar vacíos, en absoluto. Él es nuestro Padre para llenar antes nuestros vacíos, para sanarnos, para liberarnos, ¿sí? Y nos compró a precio de sangre y por amor. El que adopta no dice es que lo estoy haciendo por amor,
porque es un niño que ni siquiera conoce, todavía no siente amor. El amor se le va a despertar en el camino, mientras que el niño se le va ganando el corazón y lo va conquistando. Hay muchos que adoptan que no soportan y pues terminan de haciendo un bien o un mal, ¿sí? Como hay buenos adoptadores, pero a diferencia de nuestro Padre, nos hizo sus hijos, no nos adoptó, nos hizo sus hijos, porque fuimos comprados a precio de sangre por un sacrificio de un alto precio, de un precio incomparable y por amor. Entonces es muy diferente de que hagan algo por ti por amor a que hagan algo por ti por dinero, ¿sí? Mira el peso de la situación de ambas. Ahora mira lo que dice versículo 17. O sea, nos está aquí, mejor dicho, instruyendo, enseñando, cada día nos corrige. Y cuando entramos a ser maduros, Él nos da mayor apertura en la revelación, porque somos mayormente entendidos. Y mire lo que dice versículo 17. Dice, le voy a leer en Reina Valera. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La nueva versión internacional dice, la muerte reinó. Perdón, a ver si me digo que no estoy donde es. En ese momentico. La nueva versión dice, versículo 17, por ser, escuche, por ser, no por si seremos, por ser hijos de Dios, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. O sea, es muy poderoso porque dice que somos herederos con el Padre y coherederos con Cristo. O sea, tenemos derecho a lo que Jesús tuvo, pero también tenemos derecho a sufrir como Cristo. Aquí se le aclaran muchas cosas. Señor, ¿por qué me toca tan duro? ¿Pero por qué me toca tan duro? Es que esto es muy duro, ¿sí? También tenemos que sufrir como Cristo para que podamos juntamente con Él ser glorificados, para que podamos juntamente con Él compartir su gloria. Es muy poderoso, porque el Señor, ¿sobre quién derrama gloria? Sobre sus hijos, ¿sí? Sobre hijos, o sea, sobre hijos. Vamos a continuar, ¿no les dije? Él es así, Él nos sorprende, que se hace lo que Él diga. Aquí no hay nada preparado, aquí no hay nada. Esta es la escuela de mi Señor. Y ahora vamos a mirar versículo 18. Dice, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria, ¿en quién? En hijos de Dios. La gloria derramada solo en hijos. Escúchame algo que el Señor nos enseña en este momento. La unción la tienen muchos. La unción la pueden tener muchos. La unción la tienen personas que no son hijos. La unción la tiene el mismo que es esclavo. La unción la tienen pastores, personas que usted dice, uy, no, pero es que esa persona porque en pecado, porque cae y sigue con esa unción. Porque yo les enseñé un día, es la unción del don. No es la unción que Dios le imparte, es cada don y cada ministerio va acompañado de esa unción. Va acompañado de la unción, ¿sí? Según tengas el llamado o según sean los dones, porque si no, entonces serían dones muertos, un ministerio muerto. Cada ministerio y cada don va acompañado de unción, ¿sí? Entonces la persona se confía mucho, dice, yo pequé, yo hice esto, y por eso muchos pastores están mal, y muchos líderes de alabanza, y mucho pueblo en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos ven que ellos pecan, porque ellos ven que ciertamente ellos hacen cosas indebidas, y predican o van a ir a por un enfermo y se sana, que la unción sigue operando y obrando. Pero lo que ellos no saben, entonces dicen, no, Dios nos aprueba, es que Dios nos ama mucho, porque si no, entonces no me respaldaría. Pero lo que ese hombre, esa mujer no sabe es que Dios lo está respaldando,
que es la unción que va acompañado a su don y su llamamiento, y que él va a ser llamado a juicio y va a pagar consecuencias de sus malos actos y acciones, y que puede hacer muchos milagros y sanar y hacer muchas cosas, pero se va a ir al mismo infierno, porque nunca fue hijo, porque el que es hijo no peca, ¿sí? Entonces la unción la puede tener un pecador, la puede tener un pastor patitorcido, ¿sí? La puede tener el que todavía es esclavo. Pero la gloria solo se manifiesta y solo se derrama en hijos. Ahora escuche lo que el Espíritu de Dios nos entrega en este momento. El pueblo de Israel dice que caminaban detrás. El pueblo de Israel caminaba detrás de la Shekinah, de la nube de gloria en el día y de la columna de fuego en la noche para ser guiados detrás. O sea, ellos iban detrás. Usted no se pregunta por qué ellos iban detrás. O sea, no era que la gloria estaba dentro de ellos manifestada, no. La gloria estaba, ellos tenían que seguir la gloria. Ellos tenían que ir detrás de la gloria, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran un pueblo, aunque salieron de Egipto, seguían siendo un pueblo bajo esclavitud, con mente de esclavo. El pueblo de Israel jamás fue hijo, todo el tiempo fue esclavo, porque ellos no quisieron ser hijos, ¿sí? Y iban detrás. Entonces la gloria les guiaba, pero ellos iban detrás. Pero ahora con Cristo esto cambió. Ahora nosotros no vamos detrás de una nube, ni una columna. Ahora su gloria está en nosotros. ¿En quién? En los hijos de Dios. Nosotros ya somos ese tabernáculo, nosotros somos ese aposento santo, nosotros somos ese templo, ¿sí? Nosotros somos ese depósito para que su gloria sea manifestada. Ya no es esperar Antiguo Testamento, la gloria solo era manifestada en los sacerdotes, en los reyes y los profetas, ¿sí? Y el pueblo tenía que esperar a que el sacerdote, a que el profeta hablara, se manifestara. El pueblo de Israel tenía que esperar a que Moisés hablara, ¿sí? Se manifestara, ¿sí? ¿Qué decía Dios? ¿Qué pasaría? No, hoy todos tenemos derecho a esto. Por ser hijos tenemos derecho a la gloria de Dios, o sea, a la gloria del Padre. ¿Para qué? Para que se manifieste en nosotros. Y vamos a mirar qué dice la palabra. Dice, versículo 19, ¿sí? Porque el anhelo ardiente, escuche, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los siervos del Señor, la manifestación de los pastores del Señor, la manifestación de los evangelistas. ¿Qué dice la palabra? ¿La manifestación de quién? Si usted ve la palabra, ahí no está hablando de ministerios, ahí no está hablando de llamamientos, ¿se da cuenta? Está hablando de quién, está hablando es de hijos. De hijos, lo que el Señor nos enseñó esta madrugada tan poderoso. La creación a quien se sujeta, la creación a quien obedece, la creación con quien se identifica, con los hijos, ¿sí? Con hijos. Obedece a la voz de hijos. Y lo dice la palabra. ¿Se da cuenta? Mire, el Señor nos lo dijo esta madrugada. Y mire, está en la palabra, ¿sí? La creación aguarda, espera, gime, clama por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, por la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos son los únicos que tienen derecho a la gloria del Padre. Usted va a ver a mucha gente con unción, ojo con eso, cuidado, no se equivoque, unción. Hay una diferencia en unción a gloria. Quiero explicarles rápidamente para los que no saben. Pastora, ¿cómo así? Explíqueme. La unción es poder de Dios. La unción es el poder que sale de Dios. O sea, es un beneficio de Él. ¿Sí? Es el poder que sale de Él. La palabra dice que cuando la mujer tocó el manto de Jesús, Jesús dijo, poder salió de mí. Entonces se puede ser maestro, pero si todos, o sea, había mucha gente, todos te han tocado. Dicen, no, poder salió de mí, ¿cierto? Entonces la unción es el poder de Dios, ¿sí? Es el poder que sale de Dios. Es un regalito, ¿sí? Y como les dije ahora, y que cada don va acompañado de unción. Cada don y cada ministerio va acompañado de unción, de poder, si no, no tendría sentido. Pero la gloria es muy diferente, porque la gloria es el mismo. O sea, la gloria es el mismo. La gloria ya es el estándar máximo, ¿sí? La unción está por debajo de la gloria. La gloria ya es lo máximo, ya es lo excelso, ya es lo exquisito, ya es lo extraordinario, ya es lo sublime. ¿Por qué?
porque es el mismo. O si no, la palabra diría que la creación está esperando la manifestación del poder de los hijos de Dios, ¿sí? Porque hay gente que confunde el poder con la gloria y son diferentes, ¿sí? Y porque aún muchos atrevidamente llaman la gloria de Dios sin estar aptos, además sin ni siquiera ser hijos todavía aún, ¿sí? Entonces la palabra no dice que la creación está esperando la manifestación del poder de los hijos de Dios, no, está diciendo que la creación está esperando la manifestación, ¿qué? ¿De qué? La manifestación ¿de qué? De la gloria, ¿sí? La creación aguarda, la creación espera, ¿sí? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que se manifiesten con la gloria de Dios. Los hijos son los únicos dignos de la gloria, porque es el mismo. Porque tú tienes derecho a todo lo que a todo lo del Padre, ¿sí? El Hijo se hace uno con el Padre, Jesús se hizo uno con el Padre. Por eso Jesús decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo y el Padre somos uno, ¿sí? Pero no puede decir, escúcheme algo, no puede decir un pastor, un evangelista, un profeta, un apóstol, llamamientos por los cuales los hombres hoy en día se pelean, ¿sí? Tienen disputas, tienen problemas, divisiones, Dios mío, protagonismos, el Señor, Dios santo, una epidemia donde todos quieren ser apóstoles, donde todos quieren ser profetas, qué fuerte, qué terrible, ¿sí? No dice... Y entonces el profeta será uno con el Padre, el pastor será uno con el Padre, ¿sí? Es muy fuerte, porque tú escuchas a Jesús no hablar de ministerios, hablar ¿qué? De paternidad, hablar de hijos. Él dijo, porque yo y el Padre uno somos. Solo el Hijo puede ser uno con el Padre. Pero un ministerio no va a ser uno con el Padre. Solo el que es hijo es uno con el Padre, ¿sí? Y tiene derecho a lo del Padre. Y la gloria del Padre, ¿sí? Está... aguardada en el Hijo. El Hijo se vuelve el depósito de la gloria del Padre, porque la gloria es el mismo, es el mismo. Ahora vamos a devolvernos un poquito para el versículo 18. El versículo 18 dice que tendremos aflicciones, ¿sí? Tendremos aflicciones, pero habla ¿por qué? Por esa gloria que ha de manifestarse ¿quién? En nosotros, ¿sí? Y el versículo 7 dice que tenemos que padecer juntamente con Cristo, o sea, tenemos que tener padecimientos y sufrimientos. ¿Por qué nos habla de esto? ¿Por qué? Porque en la tierra, en el mundo, ¿saben que hay una diferencia entre mundo y tierra? La creación. La creación reconoce a los hijos, pero el mundo aborrece a los hijos de Dios. Entonces, haga también esa diferencia. Cuando la palabra dice que Satanás dice que él es el príncipe de este mundo, no de la creación, dice del mundo. Dice que la palabra que Satanás, Jesús lo dijo, es el príncipe de este mundo. Mundo constituye que todo lo que es pecado, todo lo que es maldad, todo el pecado y la maldad de los hombres, ¿sí? Satanás es el príncipe de este mundo, ¿sí? Pero no de la creación. Mas nosotros somos ciertamente... Hemos sido llamados para señorear, para gobernar, para administrar sobre la creación, ¿sí? Y la creación reconoce ciertamente a los hijos. La creación hace empalme con los hijos, obedece a la voz de los hijos, ¿sí? Porque los hijos somos adoradores y ya lo aprendimos. Y la creación adora y todo lo que respira adora, alaba al Señor. Pero dice la palabra que tendremos aflicción, que tendremos padecimientos, así como Cristo, ¿sí? Que seremos herederos, coherederos, pero tenemos padecimientos como Cristo, ¿sí? Para poder manifestar su gloria. ¿Por qué? Porque la creación, ciertamente, la creación aprueba a los hijos de Dios, porque la creación fue hecha para los hijos de Dios, pero el mundo nos aborrece, el mundo aborrece a los hijos de Dios, o sea, donde está entronado el diablo, donde está el pecado, aborrece a los hijos de Dios, el pecado y el mundo aborrece a los hijos de Dios. Vaya usted donde está el pecado, donde hay deleite del pecado, como hijo de Dios, a enseñar y a mostrar la verdad, y usted va a ser apedreado, va a ser aborrecido, le van a decir se enloqueció. ¿Por qué? Porque la gente se deleita en el pecado. Vaya, dígale usted a una mujer que se deleita siéndole infiel a su marido, que se deleita con el amante, vaya, confróntela, que te va a sacar a patadas, ¿sí? Porque el mundo
El mundo no reconoce a los hijos de Dios, el mundo aborrece a los hijos de Dios. Y no solamente el mundo, la misma iglesia del Señor es la más terrible enemiga de los hijos de Dios, por cuanto el pecado y la religiosidad está ahí en ellos. Entonces tienen que hacer esas diferencias, ¿sí? Tan fuertes, muy tremendo eso. Entonces por eso dice que tendremos padecimientos, porque usted dirá, pero no me parece justo. Sí, vamos a tener, mientras que estemos aquí en este mundo, como dijo Jesús, yo no pertenezco a este mundo, es que yo no soy de este mundo, es que yo no soy de aquí, ¿sí? Yo no pertenezco acá, ¿sí? No pertenecía a un mundo de pecado y de maldad. Los hijos no pertenecemos a este mundo, estamos por un lazo de tiempo para cumplir un propósito, ¿sí? Para que el pecador se vuelva a Cristo, ¿sí? Pero nosotros no pertenecemos aquí a este mundo de pecado y de maldad. Nosotros no pertenecemos aquí, por eso no podemos aferrarnos a nada lo de esta tierra, porque no pertenecemos acá. Pero el mundo aborrece a los hijos. El mundo aborrece en gran manera a los hijos de Dios. Entonces tenemos que sufrir el escarnio, la burla, lo que decía Celina, la amiga que tuvo pesadillas por la palabra que escuchó, ¿sí? Porque el mundo te va a colocar en tela de juicio, la misma iglesia del Señor, cuando le confrontas con el pecado, cuando tú eres luz y no tinieblas, ¿sí? Muy fuerte. Pero tenemos que tener padecimientos y sufrimientos como Cristo lo tuvo en el mundo, para poder ser depósitos de la gloria, para poder manifestar la gloria de Dios. Ya no tendremos que ir detrás de una chequina, de una nube, de una columna, porque su gloria se manifiesta en mí por el solo hecho de ser hija. No de que me adopten como hija, sino de ser hija, hija legítima, hija comprada a precio de sangre, hija que si me abren mis venas van a encontrar que tengo una sangre que no es existencial de la tierra, que tengo una sangre completamente diferente, que tengo la sangre de mi Señor. Y vamos a mirar en Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice Nueva Versión Internacional. Quiero leerles en el versículo 18, ¿sí? Dice, yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Toda la creación de Dios está esperando, me gusta como dice esta versión, está esperando con impaciencia. ¿Usted algún día ha tenido impaciencia? Pues la creación tiene impaciencia. Dice, toda la creación está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. Uy, Dios santo, esto es muy fuerte. O sea, la creación está impaciente de que los hijos de Dios ya sean mostrados, manifestados, se levanten ya en toda autoridad, en toda vocería. Dice, está esperando el momento en que Dios muestre al mundo. Entonces mire que aquí hay una separación de creación y mundo. Qué fuerte. Creación y mundo, lo que hemos aprendido y se nos ha enseñado todo el tiempo, ¿sí? Dice que muestre al mundo quiénes son sus hijos. Que muestre al mundo. El mundo es esclavo, pero tú y yo somos hijos, ya no pertenecemos a la esclavitud. Y dice versículo 20, la creación no pudo alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Sin embargo, queda esta esperanza, que la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para disfrutar luego la grandeza de los hijos de Dios. Mire que habla de los hijos de Dios. Ahora mire lo que dice Reina Valera, versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, quienes hemos sido llamados a lo que Dios nos puso la semana pasada, y usted mira, Dios nos está llevando, el Espíritu es en una línea magnífica, una línea poderosa. Por eso la diferencia en cuando el Espíritu de Dios nos mueve a nosotros queremos mover las cosas, ¿sí? Nos mover una línea extraordinaria, ponernos primero en paz con la creación para tener autoridad sobre la creación. Dice que la creación
está esperando, o sea, está esperando, ¿sí? Que los hijos nos levantemos para traer libertad a la creación. Habla de hijos. Usted aquí no ve que hable de ministerios. Usted aquí no ve que hable sino de hijos. El poder de ser hijos. Pero solo se es hijo por la sangre de Jesucristo. Solo tú puedes ser hijo por la sangre de Jesús. Lo que esta madrugada aprendíamos. Porque sabía un papá, ¿sí? Que ese hijo es suyo por el ADN. Haga una prueba de ADN para que sepa si es su hijo o no, se entere, se dé cuenta que es su hijo solo por una prueba de ADN. Entonces la esposa a la mujer le puede decir, no, pero vea que si es su hijo, no ve cómo se parece, no ve que tiene los rasgos, no ve que esto, no, 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 no. Lo único es una prueba de ADN, ¿sí? Una prueba de ADN. Y le decimos al diablo que nos hagan pruebas de ADN, porque solo tenemos un ADN, el ADN de Jesucristo. Ni siquiera tenemos el ADN de nuestros padres terrenales, porque nuestros padres terrenales tenían un ADN corrompido, un ADN de pecado, un ADN de esclavitud, un ADN perverso, ¿sí? Que nuestro ADN es el ADN de Jesucristo, es el ADN glorioso de Jesucristo, un ADN limpio de mancha, limpio de toda mancha de pecado. Tenemos un ADN limpio, un ADN justo, un ADN que habla verdad, un ADN de luz, de justicia, de verdad, ¿sí? Un ADN que no compagina con el pecado, que no es amigo de las tinieblas, que no vende principios, que no negocia, que no hace alianzas con el mundo. Entonces, tenga temor si usted no es hijo. Por eso dice la palabra que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque en los hijos legítimos y verdaderos no hay miedo. No hay miedo. No, ya no hay cobardía, sino confianza y seguridad, porque sabemos quién es nuestro Padre. O sea, sabemos quién es nuestro Padre y que Él está en control de todo, que yo ya no manejo el timón, que lo maneja mi papá, que Él dirige, que Él gobierna mi vida, que yo hago las cosas de mi Padre, que como Jesús yo solamente hablo lo que escucho de mi Padre y solamente hago lo que veo de mi Padre, sí, porque soy uno con mi papá. Entonces, los que somos hijos no sufrimos de miedo, no hay miedo alguno en nosotros, no hay miedo a la muerte, no hay miedo a un virus, no hay miedo a una calamidad, no hay miedo a esto, no hay miedo a aquello, sí, porque el miedo está en los que son esclavos, el miedo está en los que no son hijos, ellos están aprisionados, cautivados por el miedo, sí, el miedo hace una aparición en ellos impresionante. ¿Por qué? Porque ellos están como huérfanos, están vagos en el mundo, no saben que tienen un papá, no conocieron un papá, nunca tuvieron uno, ¿sí? Tienen que hacer en sus fuerzas, tienen que buscar cómo defenderse, en cómo guardarse, en cómo aquello, pero tú y yo tenemos un papá, no hay razón por la cual tener miedo ni duda alguna. Ahora, versículo 22 dice, todos sabemos que hasta hoy toda la creación, se queja de dolor, ¿sí? Se queja de dolor. La versión Reina Valera dice gime a una. Dice que toda la creación se queja de dolor, muy fuerte esto, y sufre como una mujer con dolores de parto. No solo el mundo, sino también nosotros sufrimos, pero ya tenemos el Espíritu, está con E mayúscula, aquí está hablando del Espíritu Santo, como anticipo de la promesa de Dios. Ahora esperamos que Dios nos dé todos los derechos, escuche, como hijos suyos, cuando nuestro cuerpo sea liberado. Cuando fuimos salvos recibimos esa esperanza, pero una esperanza que se ve, no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? En cambio, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver y lo esperamos con paciencia. ¡Qué poderoso! De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Escuche, en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. Cuando tú eres hijo, el Espíritu Santo habla por ti, intercede por ti, ¿sí? Dice, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos
Reina Valera dice indecibles. Aquí dice de gemidos imposibles de expresar con palabras. El Espíritu Santo gime por los hijos. El Espíritu Santo clama por los hijos. Se duele por los hijos de Dios. Sí, conoce nuestras debilidades. Nos ayuda en nuestras debilidades. Sí, y dice, pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir. Porque el Espíritu ruega a favor de nosotros, de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, es muy poderoso el favoritismo que nosotros tenemos por el hecho de ser hijos, los beneficios, ¿sí?, que se nos otorga por ser hijos. Es muy fuerte, así es en la tierra, ¿sí? O sea, qué privilegio los que tenemos nosotros por ser hijos, ¿sí? Los que somos hijos, el Espíritu de Dios intercede, clama, gime, conoce nuestras debilidades, le pide al Padre, por favor, por nosotros, le duelen los hijos. O sea, muy poderoso, ¿sí? Tenemos el ayudador, el que nos da fuerza, el que nos dice, eres un hijo, lo que aprendíamos esta mañana, por favor levántate, por favor toma fuerzas, yo estoy contigo, ¿sí? El Espíritu Santo, cuando estamos en medio de nuestras debilidades, sí, que no tenemos fuerza, Él viene y dice, tú eres un hijo, por favor levántate. Y Él te va a decir, Jesús era hijo, Jesús era hijo. Y tuvieron que ayudarle a llevar la cruz. Y el Espíritu Santo viene y te dice, ahora yo vengo a ayudarte para que te levantes de esa situación, para que salgas de este problema, ¿sí? Él viene a ayudarnos. Él viene a ayudarnos en nuestra debilidad. Él viene a ayudarnos en esos momentos dolorosos, en esos momentos que uno no quisiera vivir, ¿sí? Que quisiera como pasar por alto, pero Él dice, no, no estás solo. Por cuanto tú eres hijo, por cuanto tú eres hijo, tenemos todo el derecho y todo el acceso al Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios solo habita en hijos. El Espíritu de Dios no habita en templos sucios ni en templos de pecado. El Espíritu solo habita en hijos. Entonces Él se vuelve nuestra fuerza, nuestra esperanza, nuestro motor, nuestro ayudador todos los días. Ahora mire versículo 28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. ¿Sí? Dios nos conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo. Él decidió que fuéramos como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor, que Jesús fuera el mayor entre nosotros, que nosotros fuéramos los menores, ¿sí? Que fuéramos sus hermanos. Dios decidió que seríamos como su hijo. Por eso nos eligió por adelantado y nos aprobó dando su gloria. O sea, muy tremendo. Reina Valera dice, porque los que antes conoció también los predestinó. ¿Se da cuenta? Desde antes de la fundación del mundo ya somos sus hijos, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, o sea, el primero, el mayor, entre muchos hermanos. Y dice, y nos predestinó. A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿A quién? A nosotros, iglesia. A nosotros, iglesia. ¿Sí? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, por favor? ¿Sí? Nueva versión dice, ¿qué podemos decir de todo esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros, por una razón. Porque somos sus hijos. Y nada mayor que ser hijos y que tener un padre que esté para defendernos. Cuando tú ves que a tu hijo lo van a tocar, tú te levantas como un león para pelear por tu hijo. Eso es el Padre. Nos defiende. Nosotros no estamos solos. Muy tremendo. Versículo 32. Dice, versículo 32. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta el punto
que dio a su propio hijo. Reina Valera dice, no escatimó ni a su propio hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con él todo lo que tiene? Por eso Jesús dice en su palabra que Él se va a ir a preparar nuestras moradas eternas. Él se va a ir a preparar nuestras moradas. Nada se va a comparar a lo que Jesús se fue a preparar para nosotros. ¿Para quién? Para los hijos. A preparar nuestras moradas. ¿Saben? Ni los palacios más hermosos de esa tierra se puede comparar a las moradas eternas que Jesús fue a preparar para nosotros, lo que vamos a disfrutar. Y que tú no tienes que trabajar toda tu vida para poder comprar una casa modesta. No, allá vamos a tener moradas, palacios, cosas enchapadas en oro, la cosa más bella, más hermosa, más excelsa, lo mejor para los hijos del Señor. Tú dices, qué bueno tener la plata de este, tener la riqueza de este, tan bueno ser como este. Por favor, nada se compara a lo que tú ya eres perteneciente y tienes en la casa de papá. Nada se compara a eso. Siempre hemos hablado y dicho, hay del que toque al ungido de Jehová, hay del que se meta con el ungido del Señor, ¿sí? Ungido, ¿sí? Ungido viene de unción, ¿sí? Ungido viene de unción. Pero yo hoy le quiero a usted decir algo más poderoso. Hay de los que se meten con los hijos de Dios. Hay de los que se meten a agraviar, a ofender a los hijos de Dios. Hay de los que se meten, ¿sí?, con los hijos del Padre Celestial. Ay, Dios mío, qué fuerte, qué fuerte. Porque el Padre se va a levantar para defender a sus hijos, para pelear por sus hijos. Hay de los que tocan a un hijo de papá. Hay del que se mete con un hijo de papá. Hoy le decimos al diablo, ay diablo, no te metas con nosotros, porque somos hijos del Padre Celestial, porque no somos esclavos, porque no somos ningunos aparecidos, porque no somos ningunos huérfanos, porque tenemos un papá que está por encima de todo y que pelea por nosotros, que se levanta como un león para pelear y defender a sus hijos. Y mire, ahora lo que dice la palabra. Vamos para el versículo 33. ¿Quién podrá acusar al pueblo de Dios que ha elegido? Dios es el que nos aprueba. ¿Quién va a condenarnos? ¿Quién va a condenarnos? ¿Sí? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros, está rogando por sus hermanos, ¿sí? Está rogando por ti, por mí. Él no para de hacerlo. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? No, no. ¿Sabe por qué? Porque es el amor glorioso del Padre y el Hijo vino para manifestar el amor del Padre a nosotros, para mostrarnos el amor de papá. Por eso dice que nada nos puede separar de Él, ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte nos puede separar de tan grande amor, porque somos hijos y porque nada en esa tierra se puede comparar al amor que el Padre manifestó al entregar su Hijo, al amor que su Hijo vino a manifestar y a darnos a conocer al Padre, a decir, venga, ustedes tienen un papá. Venga, yo les presento a su papá, ustedes tienen a su papá, venga, yo les presento a su papá, por favor, ¿sí? Mire que es muy poderoso, o sea, es demasiado. Iglesia linda, nada nos puede separar, ninguna dificultad, no tenemos excusa, así que tú no puedes decir, hemos escuchado y visto esto muchas veces, ¿sí? No podemos decir que una dificultad, que un problema, que una persecución, que el hambre, que la desnudez, que una prueba, que un peligro, que la misma muerte, ¿sí?, nos puede separar de tan grande amor. ¿Sí? Porque la sangre de Cristo es amor, porque Él derramó su sangre fue por amor, porque el sacrificio de la cruz fue por amor, no fue por un negocio, no fue por plata, fue todo por amor. Así que te has escuchado gente que dice, no, es que yo no volví a la iglesia, ¿por qué no? Es que vean esta prueba, en esta situación, no, yo no volví a la iglesia a congregarme, no, es que tengo mero problema, es que no, estoy muy aburrido, es que yo veo que mi vida no cambia, yo como que no avanzo, tanto ir y nada, ¿sí? No, ese no ha conocido al Padre, es un esclavo que necesita beneficios, es un limosnero que necesita limosnas, ¿sí? Pero el Hijo pasa
todo tipo de circunstancias, de pruebas, de momentos difíciles, de cosas dolorosas, pero nada lo puede separar del amor. Ni siquiera cuestiona al Padre, ni siquiera juzga, ni siquiera dice, mira, no, no, no. Él dice, aquí estoy. Si quieres pasa de mí esta copa y si no hagas tu voluntad, pero eres mi Padre, al que voy a amar todos los días, al que voy a honrar, al que voy a bendecir, al que voy a glorificar, pese a mi situación, pese a lo que esté viviendo y pasando, siempre tener un corazón adorador para mi papá. Un corazón de honra, de sujeción, de humillación, de rendición, porque solo pudimos conocer a ese Padre por la sangre de Jesucristo, por esa sangre que fue derramada por amor, ¿sí? ¿Sabe algo? En la sangre de nuestros padres, en la cual un día nos engendraron a usted y a mí. Sí, ciertamente en esa sangre, en ese ADN había odio, pecado, maldad, resentimiento, amargura, dolor. Y eso fue heredado un día en nosotros. ¿Sí? Pero en la sangre de mi Señor solo hay una cosa, amor. Solo hay una cosa, amor. Por eso tú hablas con los del mundo y tú le dices, perdona, perdona. Sí, perdona al que violó tu hija. Perdona al que cometió un crimen en tu familia. Sí, perdona al que te causó tanto daño. Perdona, oiga pues, sí. No saben eso. Porque nacieron con un ADN de rencor, de amargura, de dolor, de resentimiento, de odio, de violencia, de venganza. Pero nosotros somos los nacidos de nuevos por la sangre de Cristo. Es más, tú miras en la palabra, ¿sí? A Nicodemo. O sea, Nicodemo, el maestro de la ley, no estamos hablando de cualquiera, el maestro de la ley, un hombre estudioso, una eminencia para esos tiempos, ¿sí? Y Jesús le hace una fuerte confrontación a Nicodemo. Y ese maestro de la ley le dice, entonces, ¿tengo que volver al vientre de mi madre? ¿Tengo que ir y meterme al vientre de mi madre? Ay, Nicodemo, Nicodemo. Qué cosa, Nicodemo. No has entendido, Nicodemo, lo que te estoy diciendo. ¿Tienes que nacer qué? Del agua y del espíritu. Iglesia, usted y yo un día nacimos de padres terrenales, ¿sí? Nacimos de padres terrenales. ¿Sí? Nacimos con una herencia maldita, nacimos atestados en iniquidad, en maldición, en cautiverios, en pecado, en una cantidad de cosas. Por eso, benditas estas generaciones que están naciendo para estos tiempos, que están naciendo dentro del reino, se van a ahorrar todo este camino que nosotros hemos tenido que pasar. Por eso lo que vemos, lo que pasa con la niña de Nancy, con los hijos de Nancy, esa manera, esa fluidez, que uno queda impactado, maravillado, esa manera de orar, de adorar, de conectarse con su papá Dios, sí, esa fluidez, siendo tan pequeña, sí. ¿Por qué? Porque esa niña está limpia. Entonces nuestras generaciones, esos bebés, estos niños que van apenas a nacer, los que ya han nacido dentro del reino, ¿sí? Se van a ahorrar todo este camino, que liberaciones, que cautiverio, que iniquidad, que una cosa, que el dolor, que la sanidad, que esto, que aquello, que todavía me duele, que me pasó, que lo que mi mamá me hizo, que lo que mi papá, que el mundo, que el pecado, que el aborto, que allí, que lo otro, o sea, por Dios. O sea, qué ventaja tan grande. Por eso es la fluidez de estos niños, por eso tan abiertos, tan despiertos, porque tuvimos que pasar por un camino largo de sanidad, de liberación, de purificación, de santificación, porque un día nacimos de padres maldicientes, de ADNs maldicientes, pero para ser hijos del Padre tuvimos que nacer del agua y del Espíritu, ¿sí? Tuvimos que nacer del agua y del Espíritu. La sangre de Jesucristo nos limpió, nos lavó, nos purificó, nos santificó y tuvimos un nacimiento en el Espíritu. Somos hijos porque nacimos, porque tuvimos un nuevo nacimiento, porque volvimos a nacer de nuevo. Volvimos a nacer de nuevo. Y cuando venimos a Cristo, sí, se despierta, nace nuestro espíritu que estaba dormido, subyugado, esclavizado, detenido, al que no conocíamos. Nuestro espíritu despierta y se une al Espíritu de Dios y se ejecuta un nacimiento en nosotros, un nuevo nacimiento que ciertamente aborta, ¿sí? El nacimiento que un día tuvimos, un nacimiento corrompido y perverso, se hace más fuerte, se hace más poderoso y pasamos de ser esclavos a ser hijos, hijos. Ahora escuche, vamos a terminar. Puede ir colocando sus preguntas, sus aportes, sus inquietudes, lo que no entienda y al final revisaré y miro. No me gusta parar para mirar, sino seguir en la fluidez del Espíritu Santo, ¿sí? Y ahora, mire lo que dice. Entonces dice la palabra, por ti estamos siempre
en peligro de muerte. Nos tratan como si fuéramos ovejas que van al matadero. Más bien, en todo esto salimos más, la Reina Valera, más que vencedores. Nueva versión dice, más que victoriosos, por medio de Dios, quien nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los poderes diabólicos, ni lo presente ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de nuestro Padre Celestial. De ese amor de papito lindo que se encuentra, ¿saben quién? En nuestro Señor Jesucristo, y que es manifestado, escúchame bien, por el Espíritu Santo. Mire eso tan poderoso, ¿sí? O sea, mire esto tan glorioso, ¿sí? Dice, en el amor, Dios mío, ¿quién puede separarnos del amor de Dios? Que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo vino a la tierra para mostrarnos el amor del Padre y manifestó tan grande amor con el sacrificio de la cruz. Pero viene el Espíritu es para seguir manifestando ese glorioso amor. El que tiene al Espíritu Santo, escúcheme, porque también eso se ha vuelto un dilema en el pueblo de Dios. El que tiene al Espíritu de Dios tiene al Hijo y tiene al Padre. El Espíritu es el que nos revela el corazón del Padre y del Hijo, ¿sí? El que tiene al Espíritu Santo de Dios en él tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu de Dios. Es la divinidad completa en él. Tú no tienes que hacer una separación y decir, ay, no es que tengo que ir a buscar a mi papá, no tengo que ir a buscar a Jesús, no, tengo que buscar al Espíritu Santo, no, no. Él está aquí para seguir siendo la manifestación del amor del Padre, del amor del Hijo y del glorioso amor del Espíritu Santo. Es la divinidad en nosotros. Iglesia, esto es muy poderoso, o sea, esto es muy glorioso. La palabra lo dice. ¿Qué nos puede separar? ¿Cuántas veces usted escucha dentro del pueblo de Dios que se topa en el camino con personas que dicen, no, yo no volví a la iglesia, yo me fui? No, no, no. Desde que se me murió mi mamá, mi papá, desde que yo le dije al Señor, Señor, sana a mi mamá y no quiso, yo dije, no, yo no vuelvo más. Me pasó en estos días. Me topé con alguien y y me expresaba de lo enojado que estaba con Dios, que estaba muy enojado. Y yo le decía, pero ¿por qué tan enojado? Y yo le decía, lo único que nos mantiene para estos tiempos es Él. Solo podemos ir a Él. Y le decía, no, estoy muy enojado con Él. Y yo le decía, pero ¿por qué tanto enojo? ¿Por qué? Porque a mi mamá le dio cáncer. Y porque yo era un buen cristiano metido con Él. Escucha, muy metido, muy metido. Y yo le pedí que sanara a mi mamá. Y yo le rogué que sanara a mi mamá. Y no la sanó. Y yo quedé muy dolido porque no la sanó. Y yo dije, no la sanaste, me voy. Y me aparté y me fui al mundo. Y me tiré al mundo. Y yo dije, no más. No me sanaste, y mamá, ya no quiero nada contigo. Y yo dije, uy, Dios mío, cuánta ignorancia. Nada nos puede separar. No juzgue nada. Dice que todas las cosas que están dentro de los propósitos de Dios nos ayuda para bien. Tal vez hoy no entenderemos, pero mañana sí lo entenderemos, ¿sí? En la tierra nos aferramos a muchas cosas. Al amor de una esposa, al amor de un esposo, al amor de los hijos, al amor de un amigo, de un hermano, de un papá, de una mamá, de un familiar, ¿sí? Nuestro sostenimiento es el amor de nuestro Padre Celestial, ese amor que fue ciertamente mostrado por Cristo y que sigue siendo manifestado por el Espíritu de Dios, ¿sí? Ese amor es el que solventa, el que llena, el que sana, llena todo vacío, por hondo que sea, Él lo llena, supera todo, supera. Su amor, el amor de Él, supera el amor de una esposa, de una esposa, de un esposo, de un hijo, de un papá, todo, todo, todo. Cuando conoces realmente su amor. Cuando conoces la religión, estás lleno de vacío, estás pegándote de esto, pegándote de aquello, pegándote de lo otro. Hay cristianos en congregaciones todavía viviendo lutos, duelos, dolor por la pérdida de un ser querido, sí, anhelantes, ay, y lloran. O sea, es muy lamentable. ¿Por qué? Porque no han permitido que el amor de mi Señor los llene, los sane, los libere, llene ese vacío que ese hijo, que ese esposo dejaron. Sí, Él es el absoluto, el total, el completo, el todo. Recuerde lo que nos enseñó un día, Él no es el primero. Eso también está errado y malinterpretado. Él no es el primero. Pero cuando decimos el primero, entonces hay una secuencia que sigue segundo, tercero, cuarto. ¿Sí? Y tú puedes dejar de amarlo primero por amarlo segundo y lo tercero. ¿Sí? Él no es el primero, Él es el absoluto, el total, el completo, el pleno. Él es el todo, en todo y por todo. Entonces tienes que decirle al Señor, Señor, ¿qué me podrá separar de ti? Nada.
Porque ese amor es tan grande, porque no estoy unido, porque no voy a una congregación, porque no estoy pegado a ti por el don, por el talento, por el llamado, por el dinero, para que me prosperes, para que me des una esposa, una familia, no. Sino por tan grande amor, por tan grande amor que todo lo supera. Y no tenga temor y diga al Señor, Señor, en tu amor, como dice la palabra, voy a superar las cosas, voy a superar y a sanar las cosas del pasado, del presente y del futuro, que no sé lo que se me venga encima, pero en ti va a ser superado, en ese glorioso amor. Gente que sigue anclada al pasado, a lo que le hicieron, a lo que le hizo la esposa, a lo que le hizo un día un pastor, es que en el pasado es que me hicieron. No, no, no. El amor de mi Señor supera todo pasado, supera todo pasado. El pasado borrado es el pasado, pasado fue, ya. ¿Sí? Y su amor nos ayuda para vivir en el presente. Y su amor nos prepara para superar lo del futuro, lo que se nos verá en el futuro. Su amor nos va a ayudar para superar eso que viene en el futuro. Entonces escúcheme, es inevitable que vivamos situaciones dolorosas, que tengamos pérdidas aquí en la tierra. Es inevitable decir, no pasar por esto, por aquello y por lo otro. Pero en su amor todo va a ser superado. Su amor lo supera todo. No es un don, no es un ministerio, no se case con los dones, no se case con los ministerios, no, cásese con el amado, con el deseado. Y el que ha conocido la sangre de Jesucristo, ha conocido el amor del Padre, porque la sangre de Jesucristo es amor. Ahora escuche lo que el Espíritu de Dios nos entrega y nos enseña. ¿Sí? ¿Por qué las tinieblas temen a la sangre de Jesús? ¿Por qué la sangre de Jesús es tan poderosa? ¿Por qué se vuelve un arma tan poderosa para nosotros los hijos de Dios? Porque la sangre de Jesús es la derrota al enemigo. O sea, ¿qué hay en esa sangre? ¿Sí? Porque usted puede decir, es que hay poder en la sangre de Jesús. Entonces a escuchar que alguien le dice, pero ¿y por qué? O sea, ¿por qué las tinieblas le tienen tanto temor a la sangre? ¿Por qué por la sangre el virus? ¿Por qué por la sangre esto, aquello no te puede tocar? ¿Pero por qué? Por una razón. Satanás puede tocar a ungidos, Satanás puede tocar dones, Satanás puede tocar ministerios, porque Satanás también tiene poder. Satanás también tiene poder, por favor. Y él puede competir con la iglesia. Escúcheme algo, Satanás y su ejército de demonios puede competir con la iglesia. ¿Sí? En cuanto a dones, en cuanto a poder, en cuanto llamado. Sí, porque él es imitador de todo lo de Dios. Él puede competir tranquilamente. Es más, le voy a decir algo que le va a sonar feo. Nos ganaría. Porque Satanás y sus demonios son mucho más ordenados y más excelentes que la iglesia de Cristo. Mucho más. Y cuando a ellos les convocan para una misión, la hacen. La tienen que hacer. ¿Y cuántos hijos de Dios tienen misión? Tienen que hacer algo, les delegan algo y todo lo dejan a medias, apoteado en el camino, no responden, ¿sí? Y se lo digo, porque he conocido satánicos en el camino. Y la manera como ellos se mueven, el respeto que le tienen a Satanás, la excelencia, la manera como, o sea, la disciplina que ellos manejan es extraordinaria. Y nunca se me olvidará lo que un satánico me dijo. ¿Sabe cuál es el problema de ustedes? El desorden. Si ustedes fueran igual de ordenados que nosotros, ustedes nos ganarían y los vencerían. Pero a ustedes los vence el desorden. Porque son un pueblo desordenado, le habla más general, porque son un pueblo desordenado. En cambio nosotros, cuando se nos encomienda algo, damos la vida por lo que nos han encomendado. Pero ustedes no son así. ¿Sabe por qué Satanás le tiene tanto temor a la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo es el contenedor de todo su amor. La sangre de Cristo es amor. Porque en la sangre de Cristo está su amor. Mientras que en la sangre de nuestros padres había pecado, maldición, iniquidades, en la sangre de Cristo solo hay una cosa: amor. Amor. Por eso Satanás tiene tanto temor por la sangre de Cristo y tanto odio por los que tenemos la sangre de Cristo y por los que invocamos la sangre de Jesucristo, pero con revelación y con autoridad. Iglesia, no ponga la mirada en escenarios. La iglesia del Señor compite y está destruyendo a sí misma.
envidiosos porque ese pastor quiere lo que este tiene, porque este hermano quiere los dones que este otro tiene, porque este quiere ser visto y reconocido. Pero sabe algo aquí, lo realmente valioso, importante, verdadero es su amor, es Él. Conocerlo a Él es lo máximo, conocerlo a Él es lo más extraordinario, conocerlo a Él es lo más sublime. La iglesia del Señor es muy lamentable porque solo quiere sus beneficios, solo quiere sus regalos, pero no lo quieren a Él. Pero el que es hijo quiere al Padre. El que es hijo quiere al Padre, quiere estar con el Padre. Jesús solo tenía un interés de estar todos los días al lado de su Padre. Jesús era uno con el Padre. Jesús no tenía interés por ser reconocido. En ninguna parte tú ves que Jesús llega con títulos, que llega sacando sus credenciales, que llega haciendo protagonismo, que llega diciendo: yo soy el ungido a las naciones, yo soy el profeta fulano de tal, yo soy el apóstol. Él solo tenía una preocupación de agradar al Padre, de ser uno con el Padre. Jesús se negó a pasar un solo día sin estar en la presencia del Padre. Tú ves la palabra y es muy tremendo porque Jesús le dice a los discípulos que velen, que oren, para poder ser librados de la tentación, porque ese día, esa noche iba a ser apresado. Y cuando Jesús viene los halla durmiendo, y la palabra dice algo, que ellos se durmieron a causa de la tristeza que tenían. Y Jesús le dice: no habéis podido velar ni una hora. El que es íntimo, el que tiene relación con el Padre, pasa segundos, minutos, horas, pero deleitándose en Él. Sabe que vive por Él y para Él, que Él es el todo en su vida, que Él es el todo, que ya no se trata de lo que Él me dé, de lo que Él haga, que no se trata del milagro, que se trata de la relación, que se trata de que el más extraordinario regalo es haberle conocido, es haberle visto, es conocer la persona de Jesús. Es tener al Espíritu de Dios con nosotros, que día a día nos revela el corazón de papá. Es poder intimar con papá y decirle: papá, 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 y aquí, a tu hija, y aquí a esta hija, y aquí a tus hijos, que así como la creación está desesperada, gime, clama y espera la manifestación de tus hijos. Tus hijos todos los días esperamos ese encuentro con papá y anhelamos ardientemente, fervorosamente un día estar en la casa de papá. Por eso los apóstoles pagaron un precio tan alto. Todos los apóstoles fueron mártires, menos Juan. Murieron de maneras terribles. Y es tan tremendo porque Pedro se complace. Y cuando van a crucificar a Pedro, él dice: no me crucifique como el maestro, sino boca abajo. No soy digno de morir como el maestro. Pero todos, para ellos fue un privilegio morir terrenalmente, porque sabían que ellos no morían, sino que vivían. Y pasaban a una mejor vida. Pasaban a una mejor vida, a un encuentro con papá. Iglesia, tenemos que marcar la diferencia de que de estar tan aferrado a lo terrenal. No estamos para ser protagonismo de nada. No estamos para que la gente diga: wow, qué don, qué talento, qué sabiduría. Sino para decir: lo que tengo y lo que soy es por mi papá. Y poder decir como Jesús: a través de mí ves a papá. Y poder decir como Jesús: tú que dices que yo tengo algo especial es porque el Padre, uno es conmigo y yo soy uno con mi papá. Por eso soy diferente a los del mundo. Y que la gente diga: ¿cómo es posible? ¡Cuánta paz! Eres especial si soy especial, porque mi Padre es especial, porque ninguno como mi papá. Yo le pido que ahí donde está, por favor, se postre. Que se postre como a hijo. Que
que no se postre como a siervo, que no se postre como a limosnero, que se postre como a hijo delante de su padre. Yo le pido que donde está usted se postre delante de su padre y que usted le diga: papá, aquí tu hijo. Que usted vaya delante de papá. Que usted agradezca por la sangre de Jesús que nos dio entrada y acceso a nuestro Padre, a encontrarnos con nuestro Padre. Que le diga: Padre, hoy vengo al encuentro contigo y quiero abrazarte. Hoy quiero vivirte, hoy quiero sentirte, hoy quiero deleitarme, quiero tu abrazo, quiero tu beso. Quiero tu protección, tu cobertura, tus manos que rozan mis cabellos. Quiero amarte. No vengo a pedir, vengo a amarte porque tú me amaste primero. Por favor, póstrese y comience a adorar a papá y comience a dar gracias, porque solo por el sacrificio de la cruz pudimos volver al diseño original y podemos volver a esa reconciliación con nuestro papá. Porque desde la fundación del mundo Él sabía que éramos hijos. Él nos creó como hijos y el pecado nos separó y nos dañó esa identidad. Vuelva hacia Él con todo su corazón, vuelva hacia Él y declare que usted no es hijo adoptado, que usted no es ningún adoptado, que usted es un hijo legítimo, que usted es un hijo real, que usted es un hijo verdadero, que usted es un hijo comprado a precio de sangre. Renuncia a esa adopción que por tanto tiempo hablamos, proclamamos y aún cantamos. Declare ahí postrado delante de papá y que el infierno lo escuche. Declare que usted no es hijo adoptado, porque el hijo adoptado no tiene los mismos derechos que el hijo legítimo, porque el hijo adoptado jamás será legítimo. Así un papel diga: él no es legítimo. Diga que usted es un hijo legítimo, que es un hijo legítimo porque tiene su ADN. Diga que usted ya no es hijo adoptado, que usted no es ningún hijo de adopción, que en usted no se ejecutó adopciones, que usted es un hijo real, verdadero, que usted es un hijo legítimo. El que es hijo sabe descansar en la presencia de papá. Deje los apuros, deje las carreras, deje las distracciones, deje los ires y venires. Deje de querer hacer todo en sus fuerzas, en su humanidad. El que es hijo sabe descansar en papá, independiente de lo que esté viviendo y pasando. Descansa en su presencia. Antes que ir al teléfono, al amigo, a va su presencia, va papá.